porque habla de lo que Dios hace por el hombre. Por lo que Dios, bueno, empezando desde el principio, hizo, hace, estará haciendo y ciertamente hará hasta el final, y que todo se debe a su gracia. Bueno, ¿qué es la gracia de Dios? Porque Él demuestra su gracia y la muestra con su bondad, pero también la muestra mediante su filantropía. Su filantropía. Una palabra combinada, y esta palabra se compone, como digo, de dos palabras, la palabra de amor y la palabra hombre, fila y antropia, o fil y luego antropia. Entonces esto habla de un amor profundo, un amor sin barreras, un amor sin vencimiento, un amor sin limitaciones, un amor sin condiciones. Habla del gran afecto que Dios le tiene al hombre, aun cuando el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Inclusive Juan 3:16, ustedes se acuerdan de ese versículo, que Dios dio a su Hijo único, ¿no? a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y por qué se habrá de perder? Se habrá de perder por su pecado. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se ve el amor de Dios hacia el hombre, el filantropia. Y todo ese amor viene en base a la gracia de Dios. La gracia de Dios. En Efesios 2:1 nos habla de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y aún a pesar de eso, Dios decidió hacerle un llamado a la salvación al hombre perdido. Ahora, la bondad de Dios y el amor de Dios de pronto se dejan ver, de pronto se muestran, de pronto este gran amor, esta gran bondad de Dios se llega a nosotros, se manifiesta. Y se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y el Padre mismo es el que da al Hijo. El Padre mismo, conforme a su propio plan, da al Hijo a manos de hombres pecadores para que este Hijo sea sacrificado. El apóstol Pedro, en su sermón, en el día de Pentecostés, en Hechos del capítulo 2, versículo 23, lo expresa de la siguiente manera. Escuchen esto. A este, hablando de Cristo, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro está hablando a los judíos y les está diciendo que este Cristo fue entregado a ellos, y ellos a su vez lo entregaron a manos de los romanos para que lo mataran. Pero esto fue, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Porque de pronto las cosas le salieron mal a Jesús? No. ¿Porque los hombres de pronto crecieron en su pecaminosidad y quisieron matarle? Tampoco. Esto fue, como dice Hechos 2:23, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Dios Padre fue el que entregó a su propio Hijo porque Él tenía eso como parte de su plan. Miren, fue Dios quien dio a Jesús para ser crucificado. En Isaías 53, versículos 10 y 11, nos dice que Dios se complació en ver a su Hijo Jesús sufrir en la cruz de parte nuestra. Ahora, no es porque Dios es un Dios sadístico que se goza en el sufrimiento, sino más bien porque Él se complació en el sufrimiento de su Hijo, porque sabía que el resultado final iba a ser la salvación del hombre. En Isaías 53:11 nos dice que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús. Así que cuando escuchen, inclusive el otro día estaba en YouTube buscando algunos cantos y vi de que había una predicación, ni siquiera la puse, pero hablaba, según el título que tenía esa predicación, hablaba de que Satanás se gozaba en el hecho de que Jesús murió. Y quiero decirles que eso no es cierto. Satanás no estaba gozoso de que Jesús muriera en la cruz. Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz. Muy opuesto a lo que muchas veces se predica hoy día, pero eso es una herejía. No es Satanás el que mandó crucificar a Jesús.
Él no quería que Jesús muriera en la cruz. Es más, Él quería que Jesús pecara. ¿No se acuerdan de Mateo 4 y Lucas 11? Donde Él quiere hacer que Jesús caiga en sus tentaciones. ¿Para qué? Para que no fuera el hombre perfecto. ¿Para qué? Para que no muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que no hubiera perdón del pecado del hombre. Así que no es Satanás el que manda a Jesús a ser crucificado. Es Dios Padre, Dios mismo, quien en su plan predeterminado, en su conocimiento previo, se place y se satisface en la muerte de Jesús para así derrotar a Satanás para siempre. Pero bueno, ¿por qué fue necesario que Dios mostrara su bondad, que Dios mostrara su amor para con el hombre, mandando matar a su hijo? Fue necesario que esto sucediera así, porque Dios es, después de todo, lo que vemos aquí en nuestro versículo 4, es Dios nuestro, ¿qué? Salvador. Él es Dios nuestro Salvador. Esa es su manera de ser. Eso es lo que es Él. Él es el Salvador. Y puesto que Él salva a los pecadores arrepentidos del sufrimiento eterno, del tormento, de la lamentación, puesto que Él salva a los pecadores de las llamas inescapables del infierno, unas llamas que nunca mueren, que nunca destruyen completamente. Por eso es que Dios es Dios nuestro Salvador. Y estamos hablando no simplemente de Jesús, pero estamos hablando de Dios Padre. Dios Padre provee a su Hijo y de esa manera Dios nos salva. Por lo tanto, Dios Padre es Salvador, Dios Hijo es Salvador y el Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, también es Salvador. Dios nuestro Salvador. Además, fue necesario que Cristo muriese en la cruz, mostrando así su bondad y su amor para el hombre. Porque esto es exactamente lo que se requería para hacer posible el perdón de pecado. Solamente esa bondad, ese amor perfecto y divino de Dios podía lograr el perdón del hombre. Cualquier otro amor, cualquier otra bondad que se hubiera querido emplear para salvar al hombre hubiera sido insuficiente. El único amor, la única bondad suficiente para hacer posible el perdón del hombre es la bondad y el amor de Dios Padre. Por eso es que Dios Padre, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios, es el único que puede ser nuestro Salvador. Por eso es que no podemos encomendar el futuro de nuestra alma a ningún muerto, a ningún creyente muerto, a ningún apóstol, a nadie más. Solamente Dios puede ser nuestro Salvador. Bueno, hablemos del segundo aspecto de este llamamiento a la salvación que Dios hace por su gracia, y esa la vemos en el versículo 5. Este segundo aspecto lo vemos en el versículo 5, donde se dice que nos salvó. Nos salvó. Así que Dios primeramente manifiesta su bondad y su amor para con el hombre. Primer aspecto. Segundo aspecto, Él nos salvó. Pero ¿cómo nos salva? Vamos a leer cómo es que Dios nos salva. Estoy en el versículo 5 de Tito 3. Él nos salvó. ¿Quién salvó? Él. Nosotros no nos salvamos. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Escucharon eso? Nos salvó Dios a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó, ¿cómo? Conforme a su misericordia. Dios nos salvó conforme a su misericordia. ¿Cómo? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así es como Dios nos salvó. Ahora, ¿qué es exactamente lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que las obras, las buenas obras que tú y yo podamos hacer no tienen ningún lugar, no juegan ningún papel, no tienen ninguna parte en que tú y yo recibamos la salvación. ¿Entendimos eso? Las buenas obras que tú haces, las malas obras que dejas de hacer, no tienen nada que ver con que si tú o yo vamos al cielo o no.
Vamos a leer el versículo una vez más. Quiero que comprendan la anchura, la profundidad, la altura de este versículo. Él nos salvó. Es decir, nosotros no nos salvamos. Él nos salvó, no por obras de justicia, es decir, obras buenas, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, ¿qué? Nos salvó. ¿Cómo? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el, ¿qué? Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta? Es Dios quien está actuando. Es Dios quien manifiesta su bondad y su amor. Es Dios quien nos salvó. Es Dios quien nos lavó, quien nos regeneró, quien nos renovó. ¿Por medio de quién? Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, no es el ser una persona moral. Es ser una persona correcta, una persona educada, una persona con buenos modales que nos salvamos. No es por el hecho de que damos ropa a los orfanatorios, porque damos de comer a los hambrientos. No es porque hacemos ninguna otra buena cosa que se abre la puerta para tu y mi salvación. Este versículo totalmente excluye a toda buena obra de cualquier clase. E inclusive excluye a la religión como una base sobre la cual los perdidos, los pecadores pueden ser salvos del infierno. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que excluye la religión de la salvación? Sencillamente quiere decir que no es el bautismo de una persona la cual marca si es creyente, si es cristiano o no. No es el bautismo el que les salva del infierno. Hoy día hay muchas iglesias en que lo primero que quieren hacer con una persona, cuando llega, prácticamente apenas acaba de cruzar el umbral de la puerta, cuando ya quieren bautizarle. Y a veces le pregunta uno a esas personas, ¿eres creyente? Sí, hermano, me bauticé hace un año. Eso no fue lo que te pregunté. Te pregunté que si eres creyente en Jesucristo. Muy diferente. Miren, a cualquiera lo pueden agarrar y zambutirlo en el agua. Y eso no lo hace cristiano. Cuando digo que la religión no es lo que nos salva, estoy diciendo de que tomar la Santa Cena, participar en la Santa Cena, o participar en cualquier otra ceremonia religiosa en la cual participe el individuo, no le da salvación. Por ende, no hay ninguna ceremonia religiosa en la cual participan otras personas a favor de esa persona que le da salvación. Así que por eso cuando una persona muere, por eso nosotros no nos podemos a rogarle a Dios por su alma. Porque cuando la persona muere, el asunto de el dónde va a ir esa alma ya está decidido. Ya está totalmente decidido. Ya no hay paso atrás. Además, no es el hacer buenas cosas como el ir a la iglesia que nos salva. No es el leer la Biblia lo que nos da salvación. No es el siquiera dar dinero a la iglesia lo que asegura nuestra salvación. Ni siquiera el ser un ministro, el ser un pastor o un misionero de tiempo completo o cualquier otra cosa similar que nos da la salvación. ¿Saben ustedes que van a haber pastores que no se van a salvar? ¿Que van a haber misioneros que se van a ir al infierno? Claro que sí. Les doy como texto Mateo 7, 22 y 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, que nos hicimos milagros en tu nombre, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apartados de ti, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No es como que de pronto los conocí o me conocieron, y luego de pronto, ¿quién será? Se me olvidó. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No, no es así. Dice Cristo, nunca os conocí. ¿Y por qué nunca los conoció? Porque nunca fueron creyentes, porque nunca fueron cristianos de veras. Tenían, como dice Pablo, una forma de piedad, pero negaban el poder de tal. Así que no es en base a buenas obras, cosas tan baratas, tan miserables, que son actos ineficientes para darnos salvación en base a lo que entramos al cielo, no. Pablo, creo, lo hace bastante abundante en Romanos 4:4 y en Efesios 2:8 y 9. Es más, vamos a leer juntos Gálatas 2:5. Vayan buscando por favor sus Biblias, libro de Gálatas.
capítulo 2, versículo 16, porque este es un versículo maravilloso hablando de este punto. Miren esto. Cuando hablamos de la ley, a propósito, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley mosaica, la ley de Moisés. La ley de Moisés es todo ese compendio de reglas que Dios dio a Israel, los cuales los 10 mandamientos resumen. Los 10 mandamientos es el resumen de la ley de Moisés. Es decir, si redujéramos toda la ley de Moisés que se encuentra en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y lo resumiéramos en 10 puntos, allí están los 10 mandamientos. Bueno, esta ley de Moisés, entonces son un montón de reglas que Dios les da a Israel. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, no es perdonado, no es limpiado de su pecado, no es salvado, no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesús, bueno, en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos, ¿qué? Justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí entienden eso, mis amados? No vamos al cielo porque se portan bien, no se van al infierno porque se portan mal. Todo ser humano que se va a ir al cielo, va a ir al cielo porque creyó en Jesucristo. Y en base a esa fe, es que como reacción natural, como algo que fluye, como una fuente, así también las buenas obras fluyen de nuestra fe. Somos obedientes a Jesús, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Muchas veces les he dado esta ilustración. Para los que no lo han escuchado, para los que están aquí por primera vez, aquí va la ilustración. Este es un anillo de matrimonio, el cual he llevado sobre mi dedo ya ahora por 35 años, 6 meses y aproximadamente 7 días. ¿Qué? Ahora, si me quito este anillo, ¿estoy casado? Sí. Claro que estoy casado. No dejo de estar casado porque no traigo el anillo puesto. Mas traigo el anillo puesto para que todo el mundo sepa que estoy casado, como una señal de ese matrimonio. Lo mismo es cierto de las buenas obras. El cristiano no hace buenas obras para ser cristiano. El cristiano hace buenas obras porque es cristiano. Yo me pongo este anillo porque estoy casado, no para estar casado. ¿Sí entendemos? Entonces lo mismo es cierto de las buenas obras. No somos salvos porque hacemos buenas obras. No nos vamos al infierno porque hacemos obras malas. Somos salvos porque depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en que Jesús y Jesús solamente muere en la cruz, derramando su sangre y dando su cuerpo para que tú y yo podamos ser salvos mediante ese sacrificio. Y luego, en gratitud, en agradecimiento, como reacción como algo que resulta de haber creído en Jesús, hacemos las buenas obras. Bueno, volvamos a nuestro texto. Todas las buenas obras del hombre son absolutamente insuficientes, inadecuadas, ineficaces para darnos la salvación. La Biblia es muy clara en todo este asunto. Déjenme darles una ilustración. Si una persona vive 100 años, o si una persona viviera 1000 años, o cualquier número de años, y todas las obras, todas las actitudes y todas las cosas que esa persona hace durante toda su vida son buenas, y comete un solo pecado, aún así no recibiría la salvación de parte de Dios. ¿Sí escucharon bien? Si esa persona es perfecta con la excepción de un solo pecadito, esa persona no se salva. No tiene derecho a la salvación, no tiene derecho a estar en el cielo, no tiene derecho de estar en la presencia de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Si todos esos 1000 años de vida se la llevó haciendo cosas buenas,
¿A poco nada más con un solo pecadito queda excluido? Absolutamente. ¿Por qué? Muy sencillamente porque las personas, los seres humanos, no somos salvos por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque todas las buenas obras que nosotros podamos cometer, porque todas las buenas obras que nosotros podamos llevar a cabo, porque todas las cosas buenas que nosotros podamos pensar, porque todos los sentimientos buenos que tú y yo podemos sentir, no son capaces de borrar ni siquiera un solo pecado de nuestra cuenta. ¿Escucharon eso? Las buenas obras no son capaces de quitar, de limpiar, de borrar, de erradicar todos los pecados que nosotros hemos cometido. Ni siquiera uno. Ejemplo palpable. Bueno, ahorita les doy el ejemplo. Miren, no solamente eso, pero no somos salvos por las obras, porque un solo pecado es capaz de traer condenación sobre nosotros. Condenación eterna, separación de Dios y condenación eterna. Ahora sí el ejemplo. Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Cuántos pecados cometieron ellos cuando estaban en el huerto de Edén? Uno. Un solo pecado. Y en base a ese un solo pecado, ellos perdieron su comunión con Dios. En base a un solo pecado. Y no fue como que cometieron adulterio. Bueno, no hay nadie que quiera cometer adulterio. Pero aunque hubiera habido, no fue algo así. No fue porque cometieron algún tipo de crimen violento. Tomaron de un fruto que no deberían de haber tomado. Eso es todo. Ahora, a nuestro juicio, cualquier persona que mata a alguien, lo consideramos como una persona sin corazón o una persona muy mala. Por ejemplo, no sé si escucharon de una mamá aquí en La Mesa, California, que estranguló a su bebé y luego lo echó por la ventana, un bebé de 7 meses. Y dice uno, ¡ay, qué crueldad! ¡Qué mujer tan despiadada, tan sin sentimientos! No se merece esa mujer vivir. Bueno, si comparamos eso con tomar un fruto de un árbol, oye, pues que tome 100, que tome 1000 frutas, pero que no mate un bebé. Mas sin embargo, a los ojos de Dios, cualquier pecado, aún algo así, como tomar un fruto de un árbol, es algo terrible. Algo horrible, algo horripilante, algo seriamente grave. ¿Por qué? Porque es desobediencia a Dios. Y nosotros tomamos nuestro pecado como algo tan superficial. No le damos el valor a nuestro pecado que cometemos a diario, el valor que deberíamos de darle. Tomamos el pecar muy a la ligera, muy superficialmente, cuando deberíamos de sentirnos mal, deberíamos de sentirnos horrible por dentro cuando pecamos ante Dios. Adán y Eva pecaron un solo pecado y fueron destituidos del huerto, perdieron su comunión con Dios y luego sobre ellos fueron lanzadas maldiciones, maldiciones que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Hoy día hay pobreza, hoy día hay pleitos, hoy día hay divorcios, hoy día hay secuestros, hoy día hay crímenes, homicidios, hoy día hay toda clase de enfermedades, diabetes y cáncer y todo lo demás. ¿Por qué? Por el pecado de tomar un fruto de un árbol, porque esa fue una desobediencia a Dios. Entonces, no somos salvos por nuestras obras, porque todas nuestras buenas obras no son capaces de quitar de por medio un solo pecado que podamos cometer en contra de Dios. Miren, mis hermanos, amados, mucha gente ve la vida como una báscula. Y bien, piensa en lo siguiente: si tenemos una báscula y en un lado de la báscula están todas las malas obras y están bien pesadas y la báscula se ladea,
entonces esa persona ciertamente se va al infierno. Pero si ponemos todas las buenas obras en este lado, y este lado de la báscula está más pesada y se ladea de este lado, entonces ciertamente esa persona se irá al cielo. ¡No! Eso no es lo que Dios enseña. Porque entonces la muerte de Cristo hubiera sido en vano. Si pudiéramos salvarnos por nuestras obras, Cristo no tiene que morir en la cruz. Dios no nos da salvación en base a lo que piensas o lo que dejas de pensar, en base a lo que haces o dejas de hacer, en base a lo que dices o dejas de hacer. Dios nos salva porque Él mostró su bondad para con nosotros, porque Él demuestra su amor para con nosotros en que, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos salva, ¿por qué? En base a su misericordia, porque a Él le place salvarnos, no porque tú y yo hacemos algo para merecerlo en lo más mínimo. ¿Entendemos eso? Si no lo entendíamos, es mejor que lo vayamos entendiendo. Las buenas obras que tú y yo hacemos no le importan a Dios, no cuentan para nada para el propósito de recibir salvación. Lo repito, las buenas obras que tú y yo hagamos o las malas obras que dejemos de hacer no importan a Dios, no cuentan para nada para con Dios en cuanto al propósito de recibir la salvación. Yo sé que en tantas y tantas religiones, e inclusive dentro de algunas iglesias cristianas, les dicen a la gente: hermanos, dejen de pecar, porque si no viene el Señor y se quedan atrás. Pero eso es antibíblico, eso es herejía, eso es mala enseñanza, eso es pobre doctrina. Es más, Pablo le describiría en su carta a Timoteo como doctrina de demonios, porque no somos salvos en base a nuestras obras. Eso va totalmente en contra de todo lo que la Biblia nos enseña. Quiero que vayan todos por favor al libro de Isaías. Isaías capítulo 64 versículo 6. Y si estoy gritando un poquito más un día de hoy, ¿saben por qué es? Porque esto me apasiona, porque me causa tanta molestia el hecho de que gente está siendo mal educada, mal enseñada en tantas y tantas iglesias, y tanta gente está tan equivocada y está tratando por todos sus medios y con todas sus fuerzas de dejar de pecar para así poder ir al cielo. Bueno, yo no tengo nada contra que la gente trate de dejar de pecar. Todos deberíamos hacer el esfuerzo máximo para dejar de pecar, pero no para recibir salvación, sino para agradar a nuestro Dios. Isaías capítulo 64 versículo 6. Miren lo que nos dice allí. Tremendo, tremendo versículo. Fíjense la primera palabra. Primera palabra. Todos. ¿A quién excluye eso? A nadie. ¿A quién incluye? Todos. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿Quién es ese? El pecador. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, nuestros pecados, como el viento nos arrastran. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Déjame desarmarlo un poquito, déjame deshebrar este versículo. Este versículo, al entenderlo bien, entendemos que está diciendo lo siguiente. En el texto hebreo, las palabras que se usan aquí en este versículo, o la palabra que se usa para trapos de inmundicia, habla de nuestras buenas obras. Miren una vez más como dice el versículo: todas nuestras buenas... y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Aquí está diciendo Isaías, bueno, está diciendo Dios, por medio de la pluma de Isaías, que todas nuestras buenas obras Dios las ve como trapos de inmundicia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir trapos de inmundicia? En el texto hebreo, las palabras que se usan, la terminología que se usa en el hebreo para trapo de inmundicia, es como decir trapos de menstruación. ¿Sí? Trapos de menstruación. Así que Dios ve todas nuestras buenas obras antes de venir a Cristo como trapos de menstruación sucios, llenos de sangre. Ahora, imagínense, ¿cómo podemos esperar entonces que nosotros podemos ir para con Dios y decirle: Señor,
Aquí están todos mis trapos de menstruación, y en base a estas garras sucias de menstruación merezco que me des la salvación y que pueda yo entrar al reino de los cielos. Tan ridículo como se escucha, tan ridículo como parece ser el que alguien tuviera la audacia de hacer eso. Eso es exactamente lo que alguna gente cree. Alguna gente cree que mediante sus buenas obras, sus trapos de inmundicia, como Dios los ve, pueden entrar al reino de los cielos. Eso es exactamente lo que muchos malos predicadores y malos estudiantes de la palabra de Dios enseñan, que pueden ser salvos mediante sus trapos de inmundicia. Y trágicamente, tristemente, de eso depende mucha gente, de eso prende su esperanza de poder entrar en el reino de los cielos, en que se portó bien, en que fue a la iglesia, en que fue persona moral. Se agarra de sus trapos de inmundicia y quiere entrar mediante ellos al reino de Dios. Y eso simplemente no es como se entra al reino de Dios. Nuestro texto y la Biblia entera, sin equivocación y con toda claridad, hace resaltar que la salvación de Dios no se recibe en base a nuestras buenas obras o el hecho de que dejamos de hacer malas obras. Más bien, la palabra de Dios nos hace saber que nuestra salvación se recibe en base a la misericordia de Dios. Una vez más, Tito, capítulo 3, versículo 5. Él, Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Queda claro eso en nuestras mentes? Miren, nuestra salvación llega a nosotros, es recibida por nosotros en base a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, que se pone a muestra, que se pone a prueba cuando se envía a Jesucristo a morir en la cruz. Es pues la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, todos estos aspectos de la gracia de Dios por los cuales tú y yo somos salvos. Somos salvos por la gracia, Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por medio de la gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Pero yo sé que la mayoría de nosotros no somos suficientemente ingenuos como para decir que la gracia de Dios es el hecho de que Dios es gracioso. Estamos hablando de la gracia de Dios, es decir, bueno, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de parte de Dios para con el hombre. El favor inmerecido de parte de Dios para con el hombre. ¿Qué es el favor? El favor es la bondad, el favor es el amor, el favor es la misericordia, el favor es la compasión de parte de Dios para con nosotros. Dios nos da su gracia y en base a su gracia somos salvos. Por lo tanto, todos aquellos que han de ser salvos, han de recibir la salvación por la gracia de Dios nada más, exclusivamente. Han de recibir la salvación de Dios totalmente por la gracia de Dios y por nada más. Porque miren, nuestra salvación no puede ser ni ganada ni merecida. La salvación no puede ser ni ganada ni merecida. No nos ganamos la salvación por lo que hacemos o dejamos de hacer. No nos merecemos la salvación por lo que hacemos o dejamos de hacer. La salvación la tenemos porque Dios es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que nos demuestra su gracia, según Romanos 3, 21 al 24, Efesios 2, 8 y 9, según de Timoteo 1, 9, y dale con más. Bueno, los demás puntos no van a ser tan largos como este punto. Pues este tenía que ser un punto largo. Inclusive pudiéramos seguirle, pero el tiempo apremia. El tercer aspecto del llamamiento a la salvación de parte de Dios por su gracia es el siguiente.
Dios logra palingenesia, la regeneración. La regeneración es una palabra formada de dos. Palín, que quiere decir de nuevo o otra vez. Y genesia, que quiere decir nacimiento. Otra vez nacimiento. En Juan 3 vemos cómo Juan allí nos dice que Jesús, al hablar con Nicodemo, en 3:7 le habla de el nacer de nuevo. Esta regeneración nos limpia de todo pecado. La regeneración de Dios nos limpia de todo pecado. Ahora, tome nota de algo. El Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros es el que nos limpia, nos regenera. Él es el que nos limpia totalmente. Además, quiero que graben esto en su biblioteca mental. Esta regeneración por el lavamiento no nos está hablando del bautismo por agua. No nos está hablando del bautismo por agua. Nos está hablando de un lavamiento que el Espíritu Santo hace en nuestra alma. Déjenme darles por lo menos 3 razones, hay muchas más, pero vamos a dar unas 3 razones por las cuales esto no está hablando de bautismo de agua. Primeramente, porque si estuviera hablando del bautismo en agua, entonces significaría que esto contradijera todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación por obras. Porque si es necesario ser bautizado para ir al cielo, entonces eso es una obra. Tengo que ir y bautizarme para poder ir al cielo, entonces eso es una obra. Y eso simplemente no es así. Porque no somos salvos, ¿por qué? Por las obras. ¿Somos salvos por qué? Por la misericordia de Dios. Así que no está hablando acerca aquí de bautismo por agua. Segundo, no habla del bautismo por agua, porque si estuviera hablando Pablo del bautismo por agua, entonces significaría que un acto externo, un acto por fuera del cuerpo, el ser inmersido en el agua, sería suficiente para lograr un cambio o un resultado interno dentro del alma. Eso no tiene sentido tampoco. Eso no tiene ningún sentido. Además, Hebreos 9:23 nos dice que el perdón de pecados viene ¿por qué? Por la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que entonces, si estuviera aquí hablando de aquí la palabra regeneración acerca del bautismo, del lavamiento, fuera una referencia al bautismo por agua, o en agua más bien, entonces estaríamos diciendo que la sangre de Cristo derramada en la cruz fue derramada en vano, porque no sirve para limpiar el pecado y tenemos que bautizarnos para poder ser limpiados del pecado. Ahora, claro, este lavamiento interno divino que hace el Espíritu Santo es ilustrado simbólicamente por el bautismo en agua, pero aquí no nos está diciendo que tenemos que bautizarnos para poder ser salvos. Así que, entonces, ¿de qué habla entonces este lavamiento? Este lavamiento aquí es una referencia a un lavamiento espiritual de pecado. Y ese lavamiento es efectuado ¿por quién? El Espíritu Santo. Leemos una vez más el versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que es responsable por regenerarnos, por hacernos nacer de nuevo, por hacernos nuevas personas en Cristo. Así es que este lavamiento pues es una referencia al lavamiento de pecado efectuado en el individuo por el Espíritu Santo. Bueno, llegamos al cuarto aspecto del llamamiento de la salvación de Dios por gracia. Dios logra una renovación en el individuo. 2 de Corintios 5:17 nos dice ¿qué cosa? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Así que cuando tú y yo venimos a Jesucristo, entonces en ese momento somos totalmente renovados.
Y eso no lo logras tú. Eso no lo logro yo. Eso lo logra Dios mismo. Dios Espíritu Santo. Por eso no podemos limpiarnos nuestro pecado. Por eso no podemos llegar al cielo por nuestro comportamiento. Porque es Dios quien nos está renovando. Es Dios quien logra ese cambio. Y lo está logrando continuamente. Si es que estamos en serio sirviendo a Dios, Él está llevando a cabo ese cambio diariamente. 2 Corintios 4:16, Efesios 4:23, Colosenses 3:10 nos hablan en respecto a eso. Ahora, el dar del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas solamente es posible mediante a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra de salvación para nosotros. El quinto aspecto del llamamiento a salvación de parte de Dios por la gracia se efectúa cuando Dios derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes. El versículo 6, miren lo que dice el versículo 6 en nuestro texto. Dice que Él, hablando del Espíritu Santo, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. El ekcheo es la palabra en el griego. Ekcheo, ek, fuera de, y cheo, derramar. Es que Él derramó hacia afuera. Él echó sobre nosotros el Espíritu Santo. Es una ilustración preciosa de la gracia de Dios. Y miren cómo vemos aquí la Trinidad en operación. Toda la Trinidad, la Santa Trinidad, trabajando en conjunto para lograr la salvación del hombre, para hacer esto una realidad. Por gracia, el Padre da a su Hijo para salvar al hombre mediante la muerte del Hijo. Luego, Dios Padre da el Espíritu Santo, quien es derramado sobre nosotros. ¿Y cómo lo derrama? Lo derrama ricamente, abundantemente. El Espíritu Santo, pues, regenera y renueva al hombre día con día. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante el Espíritu Santo hasta el día de la venida de Jesús. Ahora bien, Dios da al Espíritu Santo. Y al dar el Espíritu Santo, esa es una verdad que nos da esperanza. Es una verdad que también nos elimina cualquier excusa para la desobediencia. El hecho de que Dios derrama sobre nosotros el Espíritu Santo abundantemente nos da tremenda esperanza y elimina cualquier excusa que podamos darle a Dios para nuestra desobediencia. Muchas veces la gente dice, pero es que vienen conmigo, con mi esposa, buscando consejería, pero es que usted no sabe cómo es mi mujer, pero es que usted no sabe cómo es mi marido, pero es que usted no sabe cómo son mis hijos, pero es que usted... No me importa en realidad, como sea. Porque a ti te corresponde nada más obedecer a Dios. Y puedes obedecer a Dios porque tienes el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que nos da el hecho de que Dios nos da el Espíritu Santo abundantemente? ¿Cómo es que nos da esperanza? Bueno, nos da esperanza en que el creyente puede saber, puede tener la confianza absoluta que Él tiene todo lo necesario para vivir una vida santa. Tiene todos los recursos. Mira, el Espíritu Santo es Dios, no es la palomita. Es Dios que vive adentro de nosotros, que transforma nuestros corazones, que puede transformar nuestra mente, transformar nuestra boca, transformar nuestras manos, nuestros pies, transformarnos totalmente. Por eso nos debe de dar esperanza, decir, caray, ahora puedo ser diferente, ahora ya no tengo que ser la misma persona gritona, bocona, chismosa, peleonera que antes era. Además, el hecho de que Dios derrama el Espíritu Santo sobre nosotros elimina toda excusa que le podamos dar a Dios. Es que, Señor, mira, es que yo trataba, pero ella. Es que, Señor, pero él. Es que la vida era tan difícil. Es que yo no tenía dinero. Es que yo no podía hacer esto. Es que estaba tan cansado. Es que no tenía capacidad. Es que no tenía conocimiento. Es que tenía mala memoria. Es que... No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y cuando Él viene a tu vida, Él te da poder. Nadie puede decir, yo no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo. ¿Por qué?
Porque dentro de ti, dentro de todo cristiano, está morando Dios mismo. Está morando Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. Y después de todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. Quiere decir que me da la fuerza. ¿Cuánta fuerza tiene Dios? Toda la fuerza. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice Él mismo en Génesis y en Mateo. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, si Él está en mí, yo lo puedo todo. Yo puedo portarme bien. Yo puedo hacer lo que está correcto. Yo puedo hacer lo que está bien hecho. Yo puedo hablarle a la gente de Cristo. Yo puedo hacer todo lo que debo hacer dentro de la voluntad de Dios, porque Él está dentro de mí. Dicen algunos maridos, mejor no digo esa palabra, algunos maridos necios, pues ni modo, así soy, ya aguántate, ya sabes que así era yo cuando te casaste conmigo. Porque si eres un hijo de Dios, Dios te transforma. Todo está en que tú quieras ser transformado. Vamos a seguirle adelante, que no me voy a empezar a sentir culpable yo también. Punto número 6. Sexto aspecto del llamado de Dios a la salvación por su gracia para con el hombre. Lo vemos en el versículo 7. Se nos dice que, mira, bueno, vamos a verlo textualmente. Versículo 7. Para que, justificados por su, ¿qué? Gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahora, Dios, pues, nos justifica. Esta es una verdad que nos debería de llenar de energía, nos debería de inspirar. Es una verdad inspiradora, una verdad que es tremenda para todo cristiano. El decir que Dios nos ha justificado por su gracia significa que Él es el que nos justifica. Nosotros no tenemos que justificarnos. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser justificados delante de Dios. Dios hace todo. Después de todo, ¿cómo fuimos salvos? Versículo 5, ¿quién nos salvó? Él nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? Porque Él nos justificó. ¿Sí se dan cuenta? Dios nos justificó por su gracia. Ahora, ¿qué es la justificación? Aquí les va, una definición muy de teología, ¿ok? La justificación. La justificación es una declaración legal, una declaración forénsica que determina que los que han creído son aceptables delante de Él para siempre, perdonados, para nunca sentir culpabilidad alguna por el pecado, y que no son portadores de condenación por ninguna razón. ¿Sí? Es una declaración legal que el juez de jueces, el Dios de dioses, el Señor de señores, ha hecho. Y dice, tú eres justificado. Tú ya no debes ninguna pena. Por eso Romanos 8:1 nos dice que ya no hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 3. Todos juntos. Romanos 3. Y vamos a ver los versículos 24 y 5 y 6. Dándoles un momento para que lleguen todos. Romanos 3, 24 y 26. Tremendos versículos que nos hablan acerca de la justificación de Dios. Miren, Dios ya nos declaró justos a los que hemos creído. No tenemos que estar tratando de buscar justificación a cada momento. Ya fuimos justificados. Es un hecho, ya pasó. Es algo que ya está sellado, declarado, totalmente legislado en las cortes de Dios. Versículo 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por... Bueno, vamos a pararle ahí primeramente. Uy. Es que este versículo me da tentación de predicarles una hora más sobre este versículo nada más. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué nos cuesta ser justificados? Nada, gratuitamente. Ahora, ¿por qué somos justificados? ¿Porque Dios no requiere nada? No, Dios requiere algo. Dios requiere algo para nuestra justificación y requirió la muerte de su Hijo Jesús. Pero somos gratuitamente justificados por su... Hello. ¿Su qué? Gracia. Su gracia. Dios nos justifica por medio de su gracia. Y luego dice, por medio de la redención que es
en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? La compra. Cristo nos compró, ¿se acuerdan? Vimos eso hace unos domingos atrás. Cristo nos redimió, nos compró del mercado de la esclavitud. Versículo 25, hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Como paga. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, la de Dios, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y además que Él, Dios, sea el que justifica al que trabaja y hace buenas obras y va a la iglesia y anda haciendo milagros y todo lo demás. ¿Es lo que dice? No, al que tiene fe en Jesús. Hermanos, eso es lo que nos salva. Ese es el mensaje que tenemos que llevar al mundo. Por eso se le llaman las buenas nuevas, porque la gente no tiene que tratar de portarse bien y hacer o dejar de hacer para llegar al cielo. La gente simplemente tiene que poner su fe en Cristo. Eso es todo. Y como resultado de esa fe, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros y nos empieza a cambiar y empezamos a hacer buenas obras y empezamos a ser transformados y a ser mejores maridos y mejores padres y mejores hijos y mejores esposas y mejores suegras y mejores nueras y mejores suegros y mejores hermanos y mejores amigos y mejores trabajadores y mejor de todo. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Ya no hay pecado. Escúchenme bien, escuchen esto, atesórenlo, agárrense de esto, aférrense a ello. Oh, ya no hay pecado que podemos cometer el día de hoy o el día de mañana o jamás que nos puede hacer injustos delante de Dios. Ya no hay pecado que jamás puede someternos a la condenación otra vez. Cuando tú y yo creemos en Cristo y Cristo viene a vivir en nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, ya no hay nada que puede condenarnos al infierno. ¿Por qué? ¿Porque nos portamos tan bien? No. Porque Dios nos justifica gratuitamente en base a su gracia, no por lo que hacemos, no por lo que dejamos de hacer, no porque lo que le prometemos, sino en base a su bondad, en base a su amor, en base a su misericordia, en base a su gracia, en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tremendo, tremendo. Yo no sé si a ustedes les impacta, les emociona como a mí, pero créanme, casi pudiera parar allí. Pero hay un séptimo punto. El séptimo aspecto de la salvación por gracia que Dios le da al hombre se nos presenta aquí en este versículo 7. Y se nos dice que Dios nos da su Espíritu Santo y que siendo justificados por su gracia, Él lo hace para que podamos nosotros, bueno, textualmente, para que fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Dios nos salva para que fuésemos hechos herederos. Me acuerdo cuando estaba yo leyendo Romanos 8. Y era yo un cristiano nuevecito. Y estaba yo leyendo Romanos y decía ahí que somos coherederos con Cristo. Y le dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que yo sea un coheredero con Cristo? Que yo comparta las riquezas con Cristo. ¿Acaso estoy leyendo esto correctamente? ¿Que Dios quiera compartir conmigo su riqueza? Pero eso es lo que dice Romanos 8, que somos coherederos con Cristo. Y aquí en Tito nos dice que Dios nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha dado el Espíritu Santo, todo para que tú y yo seamos herederos de su gloria. Puesto que somos justificados, no tenemos nada que temer con respecto a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que al morir nos vamos
derechito con Él. Puesto que somos justificados, no tenemos nada que temer al juicio de Dios, a la venida de Dios. Porque sabemos que si Cristo viene antes de que muramos, no nos vamos a quedar atrás, nos vamos a ir con Él, porque ese es nuestro destino eterno. Todo cristiano verdadero, todo cristiano auténtico, todo cristiano que es un cristiano en verdad, puede estar totalmente, absolutamente confiado en su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación que Dios nos da es un hecho, es una promesa inviolable. Y mucha gente se preocupa, oye, que casi se pierde la salvación. ¿Y por qué no hay tanta gente allá afuera que dice que la salvación se pierde y que la salvación se pierde y que no sé qué tanto? Y que si Dios no te la quita, que tú la puedes entregar, puedes renunciar a tu salvación porque dejas de portarte bien o porque X cosa, ¿no? Mentira, mentira, mentira. Herejía absoluta. ¿Quieres que te diga por qué la salvación es algo que no puedes perder? ¿Por qué es la salvación una promesa inviolable de parte de Dios? ¿Quieres que vayas conmigo por favor a Tito 1? Ándale, dale la vuelta a la página. Tito capítulo 1 y vamos a leer juntos. Esto está tremendo. Eso es excelente. ¡Qué bárbaro! Tito capítulo 1 versículo 1. Emociónate conmigo. Sonríe conmigo. Y llénate del gusto, del gozo que Dios te da en su palabra. Mira lo que dice allí. Tito 1, 1 y 2. Tremenda verdad que Dios nos da. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Sí entiendes esto? Dios no miente. Y si Dios te dice, yo te doy vida eterna, nunca jamás la puedes perder si es que en primera instancia la recibes. Dios no puede mentir. Y si Dios promete vida eterna, va a suceder. Dios no puede. Y Dios no va a mentir. Pero aún así, Dios va más allá de simplemente una promesa. Dios va más allá de simplemente darte a ti y a mí una promesa de que no perdemos la salvación y de que es algo eterno. ¿Y sabes qué hace? Nos da prueba palpable de que su promesa de vida eterna va a ser cumplida. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace para darnos a ti y a mí la seguridad de que esta vida eterna es una vida exactamente eso, eterna? ¿Qué prueba nos da de que su promesa es una promesa inviolable? ¿Sabes cuál es? Él nos da su Espíritu Santo como seguridad. Él empeña su Espíritu Santo que nos da a vivir con nuestra alma. Inclusive, en Efesios 1:13, al Espíritu Santo se le llama, ¿sabes cómo? El Espíritu de promesa. ¿Promesa de qué? De vida eterna. Además, en Efesios 1:14 se dice que el Espíritu Santo es la garantía, en la Biblia de las Américas, es las arras, dice en Reina Valera, de nuestra salvación. Es la garantía. El Espíritu Santo garantiza que tú y yo somos salvos. En Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo viene y nos sella para el día de la redención. ¿Quién, te pregunto, es capaz de romper el sello de Dios? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más capaz? ¿Quién es más audaz? Como para venir y romper el sello de Dios sobre tu vida y la mía. Dios nos da pues el Espíritu Santo, cuya presencia moradora en nuestra vida viene y nos hace herederos a ti y a mí, tanto de la salvación como de la gloria que Él ha de compartir con nosotros, en base a Romanos 8. Esa es la esperanza, esa es la expectación, la esperanza confiada que podemos tener en que Dios tiene una promesa inquebrantable de vida eterna. Miren, no olvidemos
Y por lo consiguiente y lo contrario, siempre recordemos, Dios ha hecho todo esto, no porque tú y yo lo buscamos, no porque tú y yo lo merecemos, no porque tú y yo nos lo ganamos, no, Dios se manifestó, Dios nos salvó, Dios nos regeneró, Dios nos renovó, Dios derramó sobre tú y sobre mí el Espíritu Santo, Dios nos justificó, Dios nos hizo herederos de vida eterna, y lo hizo solamente en base a su bondad, en base a su amor, en base a su misericordia, la cual se resume en la palabra gracia, porque Él quiso hacerlo. Tremendo, tremendo. Espero que esta verdad sea algo que haya impactado en tu vida como impactó en la mía. Nosotros, tú y yo, todo el cristiano ha hecho nada en lo absoluto para merecer, para ganarse la salvación. Escúchenme. Nosotros no tuvimos nada que ver, no tenemos nada que ver, no tendremos nada que ver con recibir nuestra salvación, con la excepción de responder al llamado de Dios, que solamente Dios puede hacer, porque solamente Él puede hacer posible la salvación que Él ofrece. Él inició la salvación desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió y nos llamó y nos justificó. Y luego después Dios hizo la salvación posible cuando se manifiesta Jesucristo, dando prueba de la bondad y del amor y de la misericordia de Dios cuando Él actúa, viniendo, tomando forma humana, muriendo en la cruz para darnos una salvación completa. Y luego después Dios actúa en el futuro para glorificarnos cuando estaremos en el estado final con Él por toda la eternidad. Esa es la salvación que Dios te da a ti y a mí, y por eso es que nos urge comunicárselo a la gente que está allá afuera, que no sabe, pobrecita gente, que se está yendo al infierno, que está trabajando por todos los medios posibles para poder tratar de ganarse, de comprar, de merecerse la salvación, cuando no necesitan, porque Dios ya lo hizo todo, y Dios no acepta esas buenas obras que ellos hacen y los ve como trapos de inmundicia, y les dirá: apartaos de mí, porque nunca os conocí. Por eso urge que tú y yo nos comportemos como debemos de comportarnos, que hablemos como debemos de hablar para reflejar a Jesucristo a toda esa gente perdida y no se vaya al infierno. Bueno, en el versículo 8, Dios nos da la cuarta verdad que se presenta en este pasaje. El hecho de que a los creyentes se les ha dado una comisión. A todo cristiano se le dio una comisión muy especial. Él presenta o introduce esta comisión poniendo por delante la base para tal comisión. Mira la base del versículo 8, la base de la comisión que nos da. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Ahora, este es lo que le llamamos una frase axiomática. Eso no tiene que ver nada con lavadoras, ¿no? Una lavamática, axiomática, no. Una frase axiomática que aparece también en 1 de Timoteo 1:15, en 1 de Timoteo 3:1, en 1 de Timoteo 4:9 y una vez más aquí en Tito 3:8. Una frase axiomática, palabra fiel es esta. Ahora, ¿qué es una frase axiomática? Una frase axiomática es una frase que es autoevidente. Es una frase que no necesita ser comprobada o probada, no necesita buscar probarse, porque es algo que se sabe por conocimiento común. Es algo que ya damos por sentado, algo que ya entendemos claramente. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es que todas las cosas que están escritas en los versículos 1 al 8 y en especial o en particular los del 4 al 7, todas estas son cosas que son iniciadas por Dios, efectuadas por Dios
y que el hombre no tiene nada que ver con ellas y se deben solamente a la gracia de Dios y que por lo tanto son cosas que son ciertas. Y si son ciertas, entonces son confiables. Y si son confiables, entonces son dignas de ser enseñadas con toda confianza. Miren, escúchame bien. La palabra de Dios no es una cosa de convicción. Una vez más, la palabra de Dios no es una cosa de convicción. La palabra de Dios es la palabra de Dios porque es verdad. No es, pues algunos interpretan la Biblia así, otros interpretan la Biblia así, y pues cada quien tiene su punto de vista. ¡No! Dios no es un Dios de titubeos. Dios no es un Dios de opiniones. Dios es un Dios de palabra. Un Dios de verdad, un Dios de claridad. Y no es que uno interprete la palabra de esta manera y otro lo interprete de esta. Miren, hay una sola interpretación de la Biblia. Y todas las demás, entre comillas, interpretaciones, no son interpretaciones. ¿Saben qué son? Son mal interpretaciones. Dios no nos da una palabra confusa. Dios nos da una palabra clara, correcta, sin errores, sin titubeos, sin ninguna dudas, sin ninguna duda. Así que la palabra de Dios es palabra fiel, porque es palabra de Dios. Ahora, por este hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, entonces, por eso es que a nosotros nos debería importar estar aprendiendo y entendiendo la palabra de Dios cuando es predicada clara y correctamente. Vamos a ver el versículo 8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de ver. Las 7 cosas del versículo 4, los versículos 4 al 7. Y las otras 7 cosas del versículo 3. Y las 7 cosas de los versículos 1 y 2. Son 21 cosas. Y palabra fiel es esta. En cuanto a estas 21 cosas, quiero que hables con... pues hermano, pues yo creo que la palabra, pues parece que la palabra dice aquí, pues yo no sé, pero... es lo que ustedes leen. Quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahora, la verdad es la única cosa, escúcheme bien, porque esto va a ser bien importante. La verdad es la única cosa, hermano y hermana, que debe de importarte a ti. Joven, escúchame bien, porque en la escuela te dan un montón de basura. De que Dios no existe, de que ser homosexual está bien, de que puedes tener relaciones, que al cabo mismo que no te embaraces o no contraigas alguna enfermedad venérea. No hay problema, hombre, todo el mundo lo hace. ¿Ok? Es que escúchame bien. La verdad es lo único que debería importarle al cristiano. ¿Qué dije? La verdad es lo único que debe importarle al cristiano. Vamos a poner esto en términos prácticos. Las actividades de una iglesia, los programas, el tamaño de una iglesia o cuantas otras cosas quieren ustedes poner por delante, cualquier cosa que cualquier iglesia pueda ofrecer, aunque quizás sean buenas cosas, en verdad no importan para nada si lo que se está enseñando no es la verdad. Una iglesia puede ser una iglesia enorme, con toda clase de programas, con toda clase de actividades para jóvenes, viejitos, adultos, chiquitos, de todas edades, tamaños y sabores y colores. Pero si no se enseña la verdad,
no importa. Por lo tanto, si lo que se está enseñando en alguna iglesia no es la verdad, entonces esa enseñanza no es digna de escucharse. Y si no es digna de escucharse, no es digna de seguirse. Por lo tanto, lo que una iglesia predica debe de ser la verdad. Y si en una iglesia no se predica la verdad, esa iglesia no es digna de tu asistencia. Por bonita que esté la alabanza, por emocionante que sean los servicios, por excelente que sea el grupo de mujeres, por maravilloso que sea el grupo de varones, por lo bonito que sean los programas para los jóvenes y los niños, si no se predica la verdad, esa iglesia no es digna de tu asistencia. ¿Por qué? Porque no se está predicando la palabra fiel. Ahora vamos a hablar de la comisión. ¿Cuál es la comisión? La encontramos aquí en el versículo 8. En cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, cristiano, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Todas estas cosas que hemos estudiado, las 7 de los versículos 1 y 2, las 7 del versículo 3, las 7 de los versículos 4 al 7, son útiles para todos los hombres. Y por eso dice, quiero que las prediques, quiero que prediques estas cosas, para que todos los que han creído no digan, bueno, entonces que al cabo ya no pierdo mi salvación no estriba en mis obras, quiere decir que ahora puedo hacer lo que se me viene en gana, que al cabo me voy al cielo. No, al contrario. Miren lo que dice, quiero que hables con firmeza. ¿Para qué? Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse, intenten, busquen, anhelen, le echen ganas a ocuparse en buenas obras. ¿Sí nos explicamos? En otras palabras, predica estas cosas confiadamente, porque son verdad, y predícaselas a los creyentes para que ellos sepan qué tienen que hacer, y luego, con gran diligencia, con gran orden, con gran anhelo, con gran esfuerzo, con gran dedicación, se ocupen de hacerlas. ¡Wow! Hay una frase aquí en el versículo 8 que me llamó mucho la atención. Es esta frase: los que han creído en Dios. Yo creo que saben que esta es una descripción preciosa de los cristianos verdaderos. Una descripción del verdadero cristiano. Los que han creído en Dios. Los cristianos verdaderos no son aquellos que simplemente creen algunas verdades acerca de Dios. Bueno, yo creo que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que vino a la tierra, que tomó forma de hombre, que nació de la Virgen María, que fue burlado aquí en la tierra, que fue sacrificado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos al tercer día, subió a los cielos y estaba sentado en la diestra del Padre y ya va a venir a juzgarnos. ¿Está bien creer eso? Claro, está bien. Pero eso es lo suficiente. Si eres de veras cristiano auténtico, no solamente tienes que creer algunas cosas acerca de Dios, tienes que creer en Dios. ¿Sí me explico? Una gran diferencia. Déjenme darles la ilustración. Ustedes pueden saber muchas cosas acerca de mí. Que estoy casado, que tengo 2 hijas, que tengo 2 nietos, que me recibí de la facultad de Derecho, que trabajé en banco en un momento antes de eso. Pueden saber muchas cosas. Pero eso quiere decir que creen en mí. Saben acerca de mí, pero no creen en mí. Y así también hay mucha gente allá afuera que cree ciertas cosas acerca de Dios, pero no creen en Dios. No ponen su confianza en Dios. Hacen las cosas de la manera que ellos o ellas quieren hacer las cosas. Hablan y dicen conforme a lo que sienten ganas de hablar o de sentir.
no hacen las cosas conforme a Dios, conforme a su Biblia, conforme a su voluntad, porque no creen en Dios, creen acerca de Dios. Pero el cristiano verdadero cree en Dios. Él deposita toda su confianza, toda su fe en Dios. El cristiano verdadero habla con Dios a través de la oración. Se pone y se habla con Él. Señor mío, aquí estoy, mira, yo soy tu siervo. Escucha, Señor, lo que tengo que decirte, porque mira que esto y que lo otro que me hay que pagar. Y no solamente habla con Dios el cristiano verdadero, pero el cristiano verdadero escucha a Dios hablarle a él. ¿Escucha? Espérame un momentito, pastor, ¿qué pasó? Sí. El cristiano verdadero escucha a Dios hablarle mediante las páginas de la Biblia y mediante los sermones que se predican en su iglesia. Y luego, el cristiano verdadero, después de haber hablado con Dios y escuchado a Dios, cree lo que ha leído y lo que ha oído, y luego, en base a esto, pone su confianza en Dios y hace todo lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque lo que ha escuchado, porque lo que ha leído, porque lo que ha aprendido es verdad, es palabra fiel, viene de Dios, y por lo tanto él cree en Dios y obedece a Dios. Déjame hacerte esta preguntita. ¿Tú crees en Dios? Interesantemente, el verbo que se usa aquí para hables firmemente es una palabra que lleva una prefixie. La prefixie es dia, D-I-A, y la palabra es diababaiomai, y es una palabra muy fuerte, con mucho énfasis. Y ¿saben por qué es una palabra tan fuerte? O sea, esta no es una palabra de simplemente habla confiadamente. Esta palabra diababaiomai es una palabra que dice ¡habla con firmeza! ¿Sí? Es ese tipo de hablar con firmeza. Significa que la iglesia es el lugar donde la palabra de Dios es hablada, enseñada, predicada, con confianza, con firmeza, con autoridad. ¿Se acuerdan lo que se decía de Cristo? Que Él hablaba con autoridad, no como hablaban los fariseos y los escribas. Él hablaba con autoridad. Y Pablo está diciendo, habla con autoridad al pastor Tito. Y nos está diciendo a todos los pastores, habla y predica con firmeza, con autoridad. Y te está diciendo a ti, lo que sabes de la palabra de Dios, háblalo con firmeza, háblalo con autoridad, sin duda, sin titubeo. No andes buscando darle vueltas, no andes con rodeos. Habla sin equivocación, habla claramente, poderosamente, resonantemente. Habla la verdad. Si estás hablando la verdad, háblala. Y cuando la verdad es hablada firmemente, el pueblo de Dios va a aprender, y el pueblo de Dios va a crecer, y a su vez el pueblo de Dios va a vivir vidas santas y va a predicar el evangelio confiadamente, y la gente que no es creyente va a ver tu testimonio y va a escuchar la verdad que tú le hablas con confianza, y entonces ellos van a creer y van a ser salvos. Déjame preguntarte esta última pregunta. ¿Cómo está tu testimonio delante de los no creyentes? ¿Estás hablando la verdad acerca de la salvación por gracia, con firmeza? Vamos a orar. Señor Dios, es verdaderamente algo que nos humilla, algo que nos estremece, algo que nos hace caer de bruces espiritual o hasta quizá físicamente, el pensar que tú nos escogiste, que tú nos llamaste, que tú nos salvaste no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
porque nunca pudiéramos haber hecho suficientes justicias como o buenas obras para limpiar, para borrar ese pecado. Así que te damos gracias, porque Señor, tú tuviste bien mostrarnos tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, y nos salvaste. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Permítanos salir de este lugar diferentes. Permítanos salir de este lugar armados, preparados con la verdad para hablarla con firmeza, hablarla con las Escrituras, y así que la gente que está allá afuera viendo nuestro buen testimonio y escuchando nuestra palabra fiel que viene de parte tuya, pueda creer en ti. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra meta. Así que, Señor, bendícenos en ese esfuerzo por hacer crecer tu reino, por glorificar tu nombre, por complacerte a ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a ver. Único que puede ser nuestro Salvador. Por eso es que no podemos encomendar el futuro de nuestra alma a ningún muerto, a ningún creyente muerto, a ningún apóstol, a nadie más. Solamente Dios puede ser nuestro Salvador. Bueno, hablemos del segundo aspecto de este llamamiento a la salvación que Dios hace por su gracia, y esa la vemos en el versículo 5. Este segundo aspecto lo vemos en el versículo 5, donde se dice que nos salvó. Nos salvó. Así que Dios primeramente manifiesta su bondad y su amor para con el hombre. Primer aspecto. Segundo aspecto, Él nos salvó. ¿Pero cómo nos salva? Vamos a leer cómo es que Dios nos salva. Estoy en el versículo 5 de Tito 3. Él nos salvó. ¿Quién salvó? Él. Nosotros no nos salvamos. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Escucharon eso? Nos salvó Dios a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó, ¿cómo? Conforme a su misericordia. Dios nos salvó conforme a su misericordia. ¿Cómo? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así es como Dios nos salvó. Ahora, ¿qué es exactamente lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que las obras, las buenas obras que tú y yo podamos hacer, no tienen ningún lugar, no juegan ningún papel, no tienen ninguna parte en que tú y yo recibamos la salvación. Jesús sufrir en la cruz de parte nuestra. Ahora, no es porque Dios es un Dios sadístico que se goza en el sufrimiento, sino más bien porque Él se complació en el sufrimiento de su Hijo, porque sabía que el resultado final iba a ser la salvación del hombre. En Isaías 53:11 nos dice que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús. Así que cuando escuchen, inclusive el otro día estaba en YouTube buscando algunos cantos, y vi de que había una predicación, ni siquiera la puse, pero hablaba, según el título que tenía esa predicación, hablaba de que Satanás se gozaba en el hecho de que Jesús murió. Y quiero decirles que eso no es cierto. Satanás no estaba gozoso de que Jesús muriera en la cruz. Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz. Muy opuesto a la que muchas veces se predica hoy día, pero eso es una herejía. No es Satanás el que mandó crucificar a Jesús. Él no quería que Jesús muriera en la cruz. Es más, Él quería que Jesús pecara. ¿No se acuerdan de Mateo 4 y Lucas 11? Donde Él quería hacer que Jesús caiga en sus tentaciones. ¿Para qué? Para que no fuera el hombre perfecto. ¿Para qué? Para que no muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que no hubiera perdón del pecado del hombre. Así que no es Satanás el que manda a Jesús a ser crucificado. Es Dios Padre, Dios mismo, quien en su plan predeterminado, en su conocimiento previo, se place y se satisface en la muerte de Jesús para así derrotar a Satanás para siempre. Pero bueno, ¿por qué fue necesario
que Dios mostrara su bondad, que Dios mostrara su amor para con el hombre, mandando matar a su hijo. Fue necesario que esto sucediera así, porque Dios es, después de todo, lo que vemos aquí en nuestro versículo 4, es Dios nuestro, ¿qué? Salvador. Él es Dios nuestro Salvador. Esa es su manera de ser. Eso es lo que es Él. Él es el Salvador. Y puesto que Él salva a los pecadores arrepentidos del sufrimiento eterno, del tormento, de la lamentación, puesto que Él salva a los pecadores de las llamas inescapables del infierno, unas llamas que nunca mueren, que nunca destruyen completamente. Por eso es que Dios es Dios nuestro Salvador. Y estamos hablando no simplemente de Jesús, pero estamos hablando de Dios Padre. Dios Padre provee a su Hijo y de esa manera Dios nos salva. Por lo tanto, Dios Padre es Salvador, Dios Hijo es Salvador y el Espíritu Santo, quien es parte de la Trinidad, también es Salvador. Dios nuestro Salvador. Además, fue necesario que Cristo muriese en la cruz, mostrando así su bondad y su amor para el hombre. Porque esto es exactamente lo que se requería para hacer posible el perdón de pecado. Solamente esa bondad, ese amor perfecto y divino de Dios podía lograr el perdón del hombre. Cualquier otro amor, cualquier otra bondad que se hubiera querido emplear para salvar al hombre hubiera sido insuficiente. El único amor, la única bondad suficiente para hacer posible el perdón del hombre es la bondad y el amor de Dios Padre. Por eso es que Dios Padre, que Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, un solo Dios, es el único. Bueno, porque habla de lo que Dios hace por el hombre. Por lo que Dios, bueno, empezando desde el principio, hizo, hace, estará haciendo y ciertamente hará hasta el final. Y que todo se debe a su gracia. Bueno, ¿qué es la gracia de Dios? Porque Él demuestra su gracia y la muestra con su bondad, pero también la muestra mediante su filantropía. Su filantropia. Una palabra combinada. Y esta palabra se compone, como digo, de dos palabras, la palabra de amor y la palabra hombre, fila y antropia, o fil y luego antropia. Entonces esto habla de un amor profundo, un amor sin barreras, un amor sin vencimiento, un amor sin limitaciones, un amor sin condiciones. Habla del gran afecto que Dios le tiene al hombre, aun cuando el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Inclusive Juan 3:16, ustedes se acuerdan de ese versículo, que Dios dio a su Hijo único, ¿no? a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y por qué se habrá de perder? Se habrá de perder por su pecado. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se ve el amor de Dios hacia el hombre, el filantropia. Y todo ese amor viene en base a la gracia de Dios. La gracia de Dios. En Efesios 2:1 nos habla de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y aún a pesar de eso, Dios decidió hacerle un llamado a la salvación al hombre perdido. Ahora, la bondad de Dios y el amor de Dios de pronto se dejan ver, de pronto se muestran. De pronto este gran amor, esta gran bondad de Dios se llega a nosotros, se manifiesta. Y se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y el Padre mismo es el que da al Hijo. El Padre mismo, conforme a su propio plan, da al Hijo a manos de hombres pecadores para que este Hijo sea sacrificado. El apóstol Pedro, en su sermón, en el día de Pentecostés, en Hechos del capítulo 2, versículo 23, lo expresa de la siguiente manera. Escuchen esto. A este, hablando de Cristo, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios,
clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro está hablando a los judíos y les está diciendo que este Cristo fue entregado a ellos y ellos a su vez lo entregaron a manos de los romanos para que lo mataran. Pero esto fue, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Porque de pronto las cosas le salieron mal a Jesús? No. ¿Porque los hombres de pronto crecieron en su pecaminosidad y quisieron matarle? Tampoco. Esto fue, como dice Hechos 2:23, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Dios Padre fue el que entregó a su propio Hijo porque Él tenía eso como parte de su plan. Miren, fue Dios quien dio a Jesús para ser crucificado. En Isaías 53, versículos 10 y 11, nos dice que Dios se complació en ver a su Hijo